Por favor, nada más. Ponen la fecha 10-18 y anfiteatro. Es el sistema nervioso. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver es el sistema nervioso y obviamente vamos a ver las generalidades del sistema nervioso. Entonces, algo que tenemos que aclarar primero era la situación de la diferencia entre lo que es sistema y aparato. ¿Por qué le llamo sistema y no le llamo aparato nervioso? ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? ¿Qué dice? Se podría decir que aparato es todo el conjunto que está guiado a través de un sistema, que el sistema es lo que lo controla, ¿cómo está? Más o menos. Más o menos. En la organización ustedes saben que células, tejidos, órganos, sistema, aparato. ¿El sistema es un conjunto de órganos? Ya. El sistema es un conjunto de órganos. Bien. Que cumplen una determinada función, pero la función es análoga, es decir, una función similar o semejante. En cambio, el aparato son conjuntos de estructuras anatómicas que cumplen diferente función. ¿Ya? Pero, desde el punto de vista embriológico, la diferenciación más exacta es que todas las estructuras que derivan de una sola placa germinativa se llaman sistema. Ustedes saben que las placas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este caso, todo el sistema nervioso deriva del ectodermo. O sea, todo lo que vamos a hablar está derivando del ectodermo. No hay una sola estructura que deriva de otra placa. Entonces, cuando todas las estructuras derivan de una sola placa, se llama sistema. Y cuando derivan de dos o más, se llama aparato. Por ejemplo, el aparato digestivo, no le puedo decir sistema digestivo, porque el aparato digestivo está constituido por diferentes estructuras, como los dientes, la lengua, el paladar, la faringe, el estómago, ¿no? Los intestinos, etcétera, que algunos derivan del ectodermo, otros del mesodermo, otros del endodermo. Entonces, como derivan de diferentes, se tiene que decir aparato. ¿Ya? Esa es la diferencia entre sistema y aparato. Entonces, toda nuestra organización del sistema nervioso va a ser a través del ectodermo. ¿Ya? Para entender bien neuro, tenemos que hablar un poquito de embriología. Siempre del origen. No voy a entrar al detalle porque ustedes en embriología van a entrar al detalle, pero sí cómo se está originando el sistema nervioso. ¿Listo? El ectodermo, a nivel de que pasan los días, se va especializando. Y del ectodermo nacen dos estructuras interesantes. Una es el tubo neural. Tubo neural. Este tubo neural es como este marcador. ¿Listo? Tiene dos extremos. Un extremo superior y un extremo inferior. Este es el tubo neural. A estos extremos se le llaman neuróporos. ¿Listo? Entonces, el tubo neural va a tener dos extremidades que va a ser el neuróporo. En vez de decir superior, le vamos a llamar neuróporo craneal. Y el de abajo va a ser el neuróporo. Eso es neuróporo caudal, es terminología, ¿no ve? Neuróporo craneal, el de arriba, y neuróporo caudal, el de abajo. ¿Listo? Entonces,
se sigue especializando estas estructuras y el neuróporo craneal, este neuróporo craneal de arriba, va a especializarse y va a formar el encéfalo. Entonces del neuróporo craneal deriva el encéfalo. ¿Listo? Entonces del neuróporo caudal, ¿qué va a originarse? Si del craneal se ha originado el encéfalo, ¿sí? Todo lo que está aquí adentro. Entonces del caudal, ¿qué se va a originar? La médula espinal. La médula espinal, excelente. La médula espinal. Entonces aquí miren, aquí ya se puede hacer varias preguntas, por decirles, ¿dónde se origina el sistema nervioso? Si les pregunto, ¿qué dirían? En el ectodero. Bien. ¿Dónde se origina el encéfalo? Neuróporo Neuróporo craneal. ¿Dónde se origina la médula espinal? Neuróporo Caudal. Ahora, a todo esto se denomina sistema nervioso central. Entonces, si yo les digo, ¿de dónde se origina el sistema nervioso central? Tubo neural. Del tubo neural. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo dónde se están originando el sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal. Ahora hay que seguir anatómicamente dividiendo un poquito más. Entonces, el encéfalo. Este encéfalo se divide en cerebro, se divide en cerebelo y se divide en tallo cerebral. Tallo cerebral. O tallo encefálico le llaman, o tronco encefálico, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, fíjense, el encéfalo no ha sido solamente el cerebro. Como les decía la anterior vez en la clase, cuando estudiamos anatomía, los huesos del cráneo, ¿para qué sirven? Para proteger al cerebro, nos enseñan. Pero no, protegen todo esto. Y además el tallo cerebral está dividido por mesencéfalo, protuberancia o puente, y por la médula oblonga o bulbo raquídeo, como quieran. Médula oblonga, o bulbo raquídeo. Entonces todo esto había sido el encéfalo. ¿Dan cuenta? Todo esto había sido el encéfalo. Y no solamente el cerebro. ¿Dan cuenta? Entonces, todo esto tenemos que estudiar en anatomía. Y todo esto está en la cavidad craneal. En la columna vertebral, en el canal, está la médula espinal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está formado, o de ahí se deriva el sistema nervioso central. Pero ahora, ¿qué pasa? Clásicamente nos han enseñado que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, el que da origen embriológico al sistema nervioso central ha sido el tubo neural. Entonces, hay otras estructuras que no entran en esta especialización y se llaman las crestas neurales. Las crestas neurales. Estas crestas neurales son las que van a originar al sistema nervioso periférico. Al sistema nervioso periférico. ¿Y qué estudiamos en el sistema nervioso periférico? ¿Qué estudiamos? ¿Qué sale del sistema nervioso central? La médula espinal. La médula, ¿dónde está? Perdón. A ver, ya sabemos que esto, encéfalo y médula, es sistema nervioso central. ¿Qué estudiamos en el sistema nervioso periférico? Todo lo externo del cuerpo. ¿Qué es lo externo? Lo periférico. ¿Qué es lo periférico? La piel, ¿no? Los palos craneales. Los nervios. Entonces, los nervios
y los ganglios. Eso es periférico. Nervios y ganglios. Si yo quiero estudiar los nervios que derivan del encéfalo, le voy a denominar pares craneales. Por eso en algunos libros, pares encefálicos le llaman. Si yo quiero estudiar los nervios que derivan de la médula espinal, vamos a llamarles pares medulares o pares espinales. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es, así está. Esto es el encéfalo y esto es la médula. Y de aquí están saliendo nervios y ganglios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es central y lo que sale de ahí es periférico. ¿Ya ven? Ahora, los pares craneales, ¿cuántos son? 12. Y siempre se van a anotar en números romanos. 12 pares craneales. ¿Cuántos pares medulares son? 31 pares medulares. Que esos se van a anotar en números arábigos. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es un ganglio? ¿Qué es un ganglio? Ya saben que un ganglio es parte del sistema nervioso periférico y que deriva de las crestas neurales. El ganglio tiene una característica. Estos ganglios son los que van a recibir estímulos sensitivos y reciben estímulos sensoriales. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Pero se trata de que capten estímulos. Entonces, todo lo que es cualquier par craneal o par medular que sea sensitivo o sensorial, tiene que tener un ganglio. Él es el encargado de captar el estímulo. Antes de que llegue al cerebro, el ganglio capta. ¿Listo? Solamente los pares craneales que son sensitivos y o sensoriales tienen que tener ganglio. Y ustedes tienen que saber qué se llama su ganglio, dónde se encuentra su ganglio. Que eso normalmente preguntamos en los pares que son sensitivos o sensoriales. ¿Ya? Entonces ya saben dónde está el o los nervios. Si les digo de dónde deriva un nervio, ¿dónde se origina? En las crestas neurales. ¿Parte de qué es? Del sistema nervioso periférico. El ganglio de las crestas neurales, sistema nervioso periférico. Esto del tubo y del central. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para borrarlo y seguir explicando. ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Si quieren sacar la foto y después lo mandan. Vamos a formar un loop. Y ahí todo lo que podamos, manden ustedes nomás, porque todos vean. ¿Ya? Y luego ya en su casa pueden seguir haciendo sus apuntes, etcétera, con la foto. Esa es la idea. ¿Ya? Bien, ¿estamos bien, no? Vamos. Ya. Entonces, ya sabemos de dónde ha derivado o dónde se ha originado el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cómo está constituido, etc. ¿No? Pero ahora, el desarrollo de las estructuras neuroanatómicas, vamos a ver desde las vesículas primarias y las vesículas secundarias. ¿Listo? Las vesículas primarias, aquí vamos a poner de organización, vesículas primarias de origen de estructuras, entonces van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. ¿Se dan cuenta? Prosencéfalo,
mesencéfalo, romencéfalo. Entonces, si yo tengo, es un esquemita nomás, ¿ya? Si este es mi tubo neural, que habíamos dicho, este era el neuróporo craneal y este era el neuróporo caudal, ¿te dan cuenta? Este de aquí arriba, el craneal, después forma así 3 vesículas, 1, 2 y 3. ¿Está? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. Estos van a originar el cerebro, estos van a originar el cerebelo y estos van a originar el tallo encefálico. Pero primero, su origen había sido... Pero primero se originan ahí, prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. ¿Listo? Ahora, estas vesículas primarias se van a especializar y forman las vesículas secundarias. Estas secundarias, en el caso del prosencéfalo, se especializan y forman el telencéfalo y el diencéfalo. A esto se le llama cerebro comúnmente, al telencéfalo y al diencéfalo. ¿No? A eso comúnmente le llamamos cerebro. Entonces, el mesencéfalo queda estacionario y su vesícula secundaria también se llama mesencéfalo. No se subdivide. Y el romencéfalo, el metencéfalo y mielencéfalo. Mielencéfalo, ya. Si me trago letras o está mal, me avisan nomás. Entonces, el prosencéfalo se va a dividir todavía así en 2. Telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo queda en 1 y este se va a dividir en 2, metencéfalo y mielencéfalo. Entonces ya son 5 vesículas secundarias. Y de aquí ya se van formando todas las estructuras macroscópicas que tenemos que ver. ¿Ya? ¿Han visto alguna vez cerebro? Si han visto, van a ver que el cerebro está lleno de giros o circunvoluciones. Que entre giro y giro hay unas cisuras, hay unos surcos. Todos esos giros, cisuras, comisuras interhemisféricas, todo eso es el telencéfalo. ¿Listo? Y en el telencéfalo, a nivel de origen estructural de los pares craneales, aquí se forma el primer par craneal. ¿Cuál es el primer par craneal? Olfatorio. ¿Dónde se origina? En el telencéfalo. ¿Listo? El diencéfalo es una estructura más complicada. Para su estudio se divide en regiones: la región hipotalámica, epitalámica, subtalámica, la región talámica. Entonces, y estas regiones son muy importantes en nuestra vida cotidiana, les decía la anterior vez, ¿no? Ahí está nuestro centro de la saciedad de los alimentos, de los líquidos, de nuestros hábitos, ¿no? Y obviamente si nosotros vivamos de mala manera, también están nuestros hábitos malos, como las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien importante es esta parte del cerebro, que es el diencéfalo. Aquí se origina el segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par craneal? Óptico. Eso, el óptico. ¿Sí? Entonces van a ver, hay un lugar que se llama la región hipotalámica, donde de ahí está la estructura de lo que es el quiasma óptico, que es el tálamo. El mesencéfalo tienen también varias estructuras, como los pedúnculos cerebrales, tiene lo que son los tubérculos cuadrigémeos, que en su momento me van a entender de qué estoy hablando. Son estructuras propias del mesencéfalo. Importante que aquí deriva el tercer y el cuarto par craneal en el mesencéfalo.
Tercer y cuarto par craneal. ¿Cuál es el tercero? Oculomotor. Oculomotor, o también llamado motor ocular común. ¿Cuál es el cuarto? Patético troclear. El patético o Troclear. ¿Listo? Ahí están formándose. Ahora, el romboencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. En metencéfalo se está derivando una estructura importante, que es el cerebelo. El cerebelo. Y se está originando también la protuberancia o puente de Barolio o puente normalmente. El cerebelo es una estructura muy importante que tiene que ver con nuestro equilibrio. Nosotros tenemos una manera de caminar, una manera de alzar, una tonicidad, un equilibrio, una fuerza gracias al cerebelo. Si hay daño en el cerebelo no podríamos caminar. Por eso cuando las personas ingieren bebidas alcohólicas hacen daño a las neuronas del cerebelo. Por eso quieren caminar y no pueden. ¿Lo ve? Queremos hablar y no podemos. Así estamos. ¿No ve? Porque ya están afectadas. Pero hay personas que sin estímulos externos, como el alcohol, tienen problemas. Esas personas no pueden caminar muy bien, no pueden hablar muy bien, pero sí entienden. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, el cerebelo es muy importante en nuestra actitud. La protuberancia es donde se van a originar desde el quinto par craneal, el sexto par craneal, el séptimo par craneal y el octavo par craneal. ¿Listo? ¿Cuál es el quinto par craneal? Trigémino. Sexto. Abducen. Séptimo. Facial. Octavo. Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Ya. ¿Qué también se llama el sexto, aparte de abducens? Motor Ocular externo, algo así. externo, porque el tercero es el interno. ¿Ya? El séptimo facial, el octavo, aparte del vestíbulo coclear, ¿qué también se llama? Auditivo. Auditivo. ¿Listo? Entonces, estos, miren, se originan en la protuberancia. Y por último, el mielencéfalo. Este mielencéfalo va a dar origen a lo que es el bulbo raquídeo o médula oblonga, como quieran. Este bulbo raquídeo va a dar origen entonces al noveno par craneal, al décimo, onceavo y doceavo par craneal. ¿Listo? ¿Cuál es el noveno? El glosofaringio. Bien, el glosofaringio. El décimo, Vago. vago. Onceavo, Espinal o accesorio. bien, espinal o accesorio. Y el doceavo, Hipogloso. el hipogloso. Excelente. Entonces, miren, ya saben de dónde se han originado los 12 pares craneales. Ya saben cuál es su origen de los 12 pares craneales. ¿Ya? Ahora, aparte de saber esto, ustedes también tienen que saber qué pares craneales son sensitivos, qué pares craneales son motores, qué pares craneales son mixtos. ¿Y qué significa sensitivo? ¿Qué significa sensorial? ¿Qué significa motor? ¿Qué significa ser mixto? Entonces eso es lo que también tienen que ya ir averiguando. Mientras yo explique, ustedes se van a dar cuenta, pero ya es bueno que sepan. ¿Listo? Si yo digo, el trigémino es mixto, ¿por qué? Porque es sensitivo y es motor. ¿Y por qué es sensitivo? Porque es motor. Tienen que saber. ¿Listo? No solamente leer, memorizar y sin saber. ¿Ven? Entonces, eso también tenemos que repasar nosotros. ¿Ya? Tienen que saber por qué de lo que están hablando. Entonces, miren, esa es la estructura que nosotros tenemos que saber en lo que se refiere al encéfalo. Es esto. Todo esto es el encéfalo. ¿Me cuenta?
Obviamente aquí no se olviden que son estructuras, giros, circunvoluciones, fisuras, las áreas de Brodmann, áreas funcionales, área motora, premotora, sensitivo, todo está aquí en el cerebro. Nuestro órgano principal, cerebro. Diencéfalo, estructuras como el hipotálamo, región epitalámica, subtalámica, talámica, donde hay núcleos importantes que van a ser una secuencia o una estación antes de llegar al cerebro, ¿no? Mesencéfalo con los pares craneales, cerebelo, equilibrio, tono muscular y postura, protuberancia y bulbo con los otros pares craneales. Así se organiza. ¿Listo? Ya luego viene el neuróporo caudal, que ahí está la médula espinal. La médula también se divide igual que las vértebras, región cervical, torácica, lumbar, sacrocoxígeo. Y de ahí salen nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares y que forman después plexos nerviosos para venir a ser plexo braquial y plexo parapendicular. Y también para el miembro inferior. Y así está inervado toda nuestra estructura anatómica. Entonces, esas son las vesículas primarias y las vesículas secundarias en organización. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, si quieren fotito lo voy a borrar. Bien. Entonces, seguimos avanzando y ya vamos a ir a la división anatómica que ya hemos visto. En realidad todo lo que estoy hablando es en biología y anatomía. Entonces, pero sin embargo, ya pasando todo esto en biológico, anatómicamente o macroscópicamente, ustedes saben que se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la célula del sistema nervioso? La neurona. La neurona. ¿Qué hacen las neuronas? Transmiten impulsos nerviosos. Bien, excelente. Transmiten impulsos nerviosos. Transmiten estímulos de neurona a neurona y millones de neuronas se conectan y llegan al cerebro. El cerebro es el último en captar. El cerebro es el que hace consciente lo que está captando. Si hay un daño, ya no llega al cerebro. Y ese estímulo no llega. Entonces, el cerebro no va a poder observar, no va a poder escuchar, no va a poder oler, no va a poder sentir la parte gustativa, todo, si es que hay una falla en ese lugar. ¿Listo? Eso es lo que pasa con los cieguitos, con los sorditos, etcétera, que tienen una falla de transmisión de estímulos en una determinada estación o en un determinado lugar. ¿Ya? Ahora, en lo que se refiere a la neurona está constituida por lo que es el soma del cuerpo, el cual tiene su núcleo, el nucleolo, su citoplasma, etc. ¿Ven? Y también está formado por dendritas. Esas dendritas y teledendritas se llaman prolongaciones. ¿Listo? Entonces, este cuadrito se van a anotar porque es muy importante, ¿ya? Sistema nervioso periférico. Entonces, la neurona está formada por cuerpo y prolongaciones. ¿Listo? Entonces, la reunión de millones de cuerpos neuronales a nivel del sistema nervioso central. A ver, primero periférico, lo que hemos hablado. Los cuerpos forman los ganglios y las prolongaciones forman los nervios. Siempre hablamos de nervios, ganglios, al final les pregunto, definan nervios y no saben. Ya saben los 12 pares craneales, primero está, ya saben que son sensitivos motores, a veces les digo, defina nervio. ¿Ven? ¿Qué habrá sido un nervio?
A ver, defina nervio. Es una prolongación del sistema nervioso periférico. Eso es. Conjunto de prolongaciones neuronales a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Y qué decir los ganglios? Cuerpos del sistema nervioso periférico. Reunión o conjunto de cuerpos neuronales a nivel del sistema nervioso periférico. No se olviden que los cuerpos también se llaman, ¿qué son el cuerpo? Somas. Conjunto de somas, podemos decir, o reunión de somas. Y las prolongaciones son dendritas, teledendritas. ¿Listo? Bien, entonces el sistema nervioso central, ¿qué será, pero? ¿Qué hay allá dentro del cerebro, del cerebelo, del tallo encefálico? Si yo hago cortes sagitales, transversales, coronales, ¿qué encuentro allá adentro? ¿Qué hay? ¿O está vacío? Tiene que haber algo. ¿Qué será? Una especie de masa, materia blanca y gris. Eso, bien. En vez de materia le vamos a decir sustancia gris, sustancia blanca. Entonces el cúmulo de cuerpos neuronales forman la sustancia gris. Y el conjunto de prolongaciones neuronales forman la sustancia blanca. Listo. Entonces, definan sustancia gris. Conjunto de cuerpos neuronales a nivel del sistema nervioso central. Defina sustancia blanca. Conjunto o cúmulo de prolongaciones neuronales, pero a nivel del sistema nervioso central. Eso había sido. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que estudiar primero, lo macroscópico externo. ¿Listo? Y después vamos a hacer cortes y vamos a estudiar lo macroscópico interno. ¿Listo? Eso es la anatomía. Ahora, si yo quiero ver más células o estructuras, me voy a histología y van a ver lo microscópico de la sustancia gris, de la sustancia blanca. Ahí se ven los núcleos, ahí se ven las vías, etcétera, pero eso ya va a ser histológico. Eso ya es microscópico. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que generar a lo que es a nivel del sistema o la división del sistema nervioso a nivel anatómico. ¿Listo? Bien. ¿Lo borro? Ya. Bien. Ahora seguimos en el sistema nervioso, pero vamos a ver la división a nivel fisiológico o funcional. ¿Listo? El próximo semestre ya van a pasar también fisiología, semiología, todo eso, y van a ver la parte funcional. ¿Ya? La parte de relaciones con las funciones, patologías, farmacología, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema nervioso se divide en un sistema de la vida de relación y en un sistema de autónomo. En autónomo. Entonces, de la vida de relación es lo que captamos nosotros, interpretamos, mandamos a nuestro órgano clave que es el cerebro, y el cerebro interpreta. ¿Para qué? Para relacionarnos. Entonces, esto está formado por dos tipos de vías. La vía aferente y la vía eferente. La vía aferente es lo que captamos. Por ejemplo, ustedes están captando por una vía aferente de tipo físico, es decir, está entrando luz y está entrando sonido.
y el cerebro está interpretando porque ustedes saben leer, les han enseñado a leer. Entonces, esto están interpretando con algo consciente, aprendido en algún momento. Si no supieran leer, un niño ve y sabe diferenciar colores, va a saber que es color, pero no sabe qué dice ahí. Pero sí está entrando luz, sí está diferenciando. Si no sabes diferenciar, va a haber manchas, como rayitas, así va a haber. Pero miren, nuestro cerebro ya es consciente porque ya hemos aprendido a leer, ya hemos aprendido a diferenciar. Entonces lo hace consciente de lo que yo estoy escribiendo. Y también está entrando por una vía auditiva, está entrando onda, sonido, que lo interpreta con el cerebelo y lo interpreta al cerebro, y ustedes pueden escuchar tal cual yo esté hablando. Si ustedes tuvieran un daño en el cerebelo, llegaría así me escuché bien, pero habría sonido. Si tuvieran daño en otro de los órganos, que es el órgano de Corti, del coclear, no escucharía nada, sorditos. ¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene su complemento, todo se menciona, es bien interesante lo que es neuro. Ahora esta vía aferente, ¿qué tipo de estímulos están captando? Están captando estímulos de tipo sensitivo y están captando estímulos de tipo sensorial. Entonces muchas de las veces, hay muchos autores a todo le dice sensitivo. Por eso el término sensorial a veces lo dejan ahí aparte. Pero hay que diferenciarlo. Lo sensitivo de lo sensorial. ¿Qué es lo sensitivo? Lo sensitivo es lo que captamos con el tacto. Con el tacto. Entonces, primero, me olvidaba esto. ¿Qué es una vía? Vía. ¿Qué entienden por una vía? Un camino. Es un camino. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es captar estímulos que van pasando por diferentes estaciones neuronales hasta llegar al cerebro. Eso es una vía. Entonces las neuronas se comunican haciendo sinapsis y van haciendo una vía, un caminito para llegar ¿dónde? Al cerebro. Entonces, cuando uno de esas estaciones neuronales falla, la persona no puede ver, no puede escuchar, no puede sentir sabores, colores, tacto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es una vía. Entonces, la vía del tacto, ustedes al tocar algo ya están, su vía táctil ya está funcionando. Ah, pero nos protegen. Tenemos unos receptores táctiles que nos protegen. Si digamos aquí hay fuego, yo acá, ¿qué pasa si mi vía táctil no está funcionando? No sentí. No puede haber quemadura y ni siquiera siento dolor. Eso pasa en la quemadura de tercer grado. Ya se puede ver hueso, imagínense, pero lo que ha sufrido esa persona. Ha tenido que quemar nervios y ya no siente dolor. ¿Sí? Imagínense, nomás, pero un poquito. ¿No? Una vela nos hacemos caer y estamos así. Imagínense, ¿no ven? Todo entonces la vía táctil. Es importante hasta para nuestro sistema de defensa. Luego también sensitivo es la vía de la temperatura y el dolor, la vía termoalgésica. Esta vía es junta, siempre está unido, por eso es termoalgésica. Temperatura, termo y algésica, ¿qué es? Dolor. ¿Listo? Entonces, una persona que está enfermo, que se está resfriando, que se ha caído, se ha rasguñado, tiene temperatura y tiene dolor. Entonces, una persona que ustedes están viendo que está mal, que está con temperatura, todo, no nada más si te duele. No pregunten eso, porque sí o sí le duele. ¿Ya? Porque es una vía que está junta. O una persona que tiene dolor, sí o sí tiene temperatura.
Si alguna vez a ustedes les ha dolido una muela, es uno de los peores dolores del ser humano. Supera al dolor de una fractura. La OMS, ¿qué es la OMS? Ha dado en grados de calificación el dolor de oído y el dolor de muelas es uno de los peores dolores que tiene el ser humano. Como les digo, supera una fractura, imagínense, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un dolor de diente, un dolor de muela, hay dolor, por lo tanto hay temperatura. Y lo que primero hacemos es esto. Y nuestra vía de las piezas dentarias está comunicado con nuestras glándulas salivales y nuestra glándula lagrimal. Por eso salivamos más y si el dolor es más fuerte podemos llorar. ¿Me dan cuenta? Porque está unido a eso. Pues cuando hay un dolor fuerte podemos lagrimear. ¿Ya? Bien. Y la otra vía sensitiva es la vía propioceptiva. Propioceptiva. ¿Alguien sabe qué es este término? Propioceptivo. Propioceptivo. No sabemos. La vía propioceptiva es de darnos cuenta de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Si ahorita les pregunto cómo están, no necesitan ver, estoy sentado. No. Su vía propioceptiva ya se da cuenta que ustedes están sentados, que están parados, que están echados, o que sus pies están cruzados, o que se han puesto tal prenda o lo que sea. Esa es nuestra vía propioceptiva. ¿Ya? Es darnos cuenta de la posición en el espacio. Ahora, la vía sensorial es nuestra vía óptica, acústica, nuestra vía olfatoria y nuestra vía gustativa, es decir, nuestros sentidos especializados. Miren, estos habían sido sentidos especializados. Los 4 excepto el tacto es sensitivo, toca.